Bienvenido Guido, te sumamos a lo que es Infocentral, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Buenas ¿Todo noches, bien? Guido. Y vamos a meternos de lleno porque vamos Sí. a hablar con el señor Jonathan Valdivieso, que es abogado especializado en derechos humanos, es fundador del Observatorio de Derecho a la Ciudad, observatorio que fue el primero en presentar un pedido de amparo, ¿no? Solicitando la nulidad de este DNU y vamos a también, obviamente, entrar en detalles respecto a este amparo y respecto a la visión sobre el DNU que en la noche de ayer generó un revuelo histórico en todo el país. Por eso lo saludamos a Jonathan Valdivieso. Jonathan, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo saluda Guido Policena, Ezequiel y también Marlene aquí en Info Central desde Resistencia Chaco. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Que primero que nada, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con esto, este pedido de amparo que responde a una solicitud de que es inconstitucional y que de alguna manera mi ley estaría violando los otros poderes del Estado. Bueno, en primer lugar estamos hablando de un decreto de necesidad de urgencia que interviene, ya sea modificando o derogando más de 80 leyes, ¿no? Leyes de todo tipo, que van de derechos laborales, cuestiones habitacionales, de vivienda, consumidores, de la industria, del comercio, telecomunicaciones, Código Civil, es decir, es prácticamente una reforma estructural de la organización social y estatal y económica de la Argentina. Ese tipo de impronta, ese tipo de discusiones, solamente es facultad del Congreso. El Congreso tiene la facultad de discutir el desarrollo o el modelo de desarrollo del país con justicia social, el modelo de progreso, etcétera, etcétera. Salvo en circunstancias muy especiales, la Constitución habilita al Poder Ejecutivo a dictar normas con jerarquía legal, no normas legislativas, que son estos decretos de necesidad de urgencia. ¿Cuáles son esas circunstancias excepcionales? Bueno, son situaciones donde se amerita una solución que se tiene que resolver en días y el Congreso no puede reunirse. Esa situación claramente no es la que se da actualmente, ¿no? El Congreso ha funcionado todo el año, el Poder Ejecutivo tiene la facultad por Constitución de convocar sesiones extraordinarias, puede discutirse toda propuesta de mejora de la situación económica del país. Desde 2011 que el país viene en una recesión económica, por lo tanto, no es una cuestión no es una cuestión sorpresiva que amerita una solución, sino que necesita, al contrario, una solución más meditada a nivel democrático en el Congreso. Por lo tanto, no se cumple ninguna de estas condiciones que establece la Constitución y lo que está sucediendo es que el presidente Milei quiere imponer, por decreto, de forma antidemocrática, prácticamente asumiendo la suma del poder público, un modelo de desarrollo para el país, un modelo económico y social que no responde a un debate democrático en el Congreso. La democracia en nuestro país también es un derecho humano, que se respete las discusiones en el Congreso, que se respete que son los representantes del pueblo los que tienen la facultad para discutir si te quitan derechos o no te quitan derechos, si se privatizan empresas, etcétera, etcétera. Eso, si se viola, permite que la ciudadanía pueda ir a la justicia a solicitar la nulidad de aquellos actos del Poder Ejecutivo que van en contra de ese principio democrático, que van en contra de la división de poderes. Recordemos que la reforma de la Constitución en el año 1994, uno de los principios arquitectónicos de esa reforma fue mitigar el presidencialismo. Lo que se quería era frenar con esa impronta presidencialista en la Constitución histórica y por lo tanto se reguló por primera vez los decretos de necesidad de urgencia. Se reguló no para que el Ejecutivo, el presidente, lo use de forma discrecional, sino al contrario, se los reguló para que quede bien en claro en qué situaciones excepcionales se podían utilizar. Y esas situaciones excepcionales no son las que están sucediendo actualmente, y lamentablemente el presidente Macri ha decidido violar la Constitución, ha decidido no respetar principios republicanos y democráticos esenciales y decidió avanzar con una modificación estructural, repito, de la organización social, económica y política del país. Fabricio, te consulto, ¿no? A partir de presentado el amparo, ¿cómo sigue la cuestión jurídica, ¿no? Más allá de que apunta justamente a establecer la nulidad del decreto, se sabe que una vez firmado el decreto entra en vigencia hasta tanto
a través del Congreso las dos cámaras la rechacen, si la rechaza uno y no la otra, el decreto continuará en vigencia y hasta ese momento continuará en vigencia. ¿Cuál es, a partir de esta presentación de amparo, que será la primera de muchas, imagino yo, los pasos a seguir y el tiempo en el que la justicia pueda expedirse? Bueno, aquí dos cuestiones. En primer lugar, con la acción judicial presentamos una medida cautelar solicitando que se suspenda la vigencia del DNU. ¿No? Que no tengamos que esperar el tratamiento en el Congreso o la resolución definitiva de la acción de amparo, sino que con una medida cautelar se suspenda la vigencia del DNU. Y en segundo lugar, en el caso que no se llegue a suspender el DNU o no se llegue a resolver a tiempo, estamos pidiendo también la inconstitucionalidad de la ley que regula el tratamiento de los DNU en el Congreso. Existe una distorsión planteada por la ley 26.122 que regula el tratamiento de los DNU. Sí, que fue dictada, perdón, en el 2006. Exacto. Cuando un diputado o un senador presenta un proyecto de ley, para que ese proyecto sea ley necesita la aprobación de ambas cámaras. La Argentina tiene un sistema bicameral. Pero si el DNU ingresa al Congreso, solamente necesita la aprobación de una de las cámaras para entrar en vigencia de forma permanente. Entonces ahí sí existe una desigualdad, ¿no? Si los representantes del pueblo presentan un proyecto, necesitan aprobación de ambas cámaras, pero si lo presenta el presidente, solamente de una cámara. Esa regulación que estableció esta ley de 2006, ¿no? La ley 26.122, va en contra de lo que establece la Constitución. La Constitución no establece ningún tipo de excepciones al tratamiento bicameral de un proyecto de ley, ya sea de un senador, de un diputado o del presidente de la Nación. Así que también estamos pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de esa ley en el caso de que se llegue a tratar este DNU en el Congreso. Así que los próximos pasos son, esperemos ver cómo recibe la justicia esta acción judicial, que se hace lugar o no la medida cautelar y se decide tramitarla. Estamos, creo que, ante un hecho inédito en los últimos 40 años de democracia argentina, que ningún presidente se atrevió a concentrar tanto poder y tomar decisiones de tan largo alcance, violando las facultades del Congreso a través de estos decretos de necesidad de urgencia. Te consulto, Fabricio, ¿vos creés que Milei está convencido de que su DNU va a tener éxito en el sentido de que va a poder permanecer en vigencia? ¿O lo ves también quizás como una especie de movida política para tirarle la responsabilidad al Congreso y en caso de que sea rechazada por ambas cámaras y el DNU caiga, él pueda llamar a un referéndum como tantas veces lo dijo en campaña y previo incluso a postularse como candidato? A ver, hay una cuestión de que los DNU no pueden modificarse en el Congreso. Claro. El Congreso los aprueba o los rechaza. No hay mucho debate. Es sí o no. Y es todo o nada, muy digamos. Probablemente, claro, es muy probablemente por las manifestaciones de los espacios políticos es que el DNU sea rechazado. Pero hay un grave problema. El DNU sigue vigente hasta que ambas cámaras del Congreso lo rechacen. Es decir, mientras tanto, el gobierno puede utilizar todas las herramientas que plantea el DNU, que prácticamente más que herramientas son las regulaciones, e implementarlas hasta que el Congreso se reúna, dictamine la bicameral y decidan ambas cámaras rechazarlas. Mientras tanto pueden privatizar las empresas que ella va a llevar a privatizar, mientras tanto queda desregulado el mercado de alquileres, y etcétera, etcétera, ¿no? Todas las modificaciones que están haciendo. Y eso va a generar un trastorno tremendo a la economía y a la convivencia social del país. Así que no solamente es pensar que este DNU va a ser revocado, rechazado en el Congreso, sino también en el mientras tanto que va pasando, ¿no? Porque mientras tanto el DNU está vigente y todas esas desregulaciones y esas modificaciones sustanciales de más de 80 leyes se van a volver operativas. Claro, en el caso de que se rechace se tiene que volver atrás hacia todo, pero ¿vos creés que realmente...? No, eso también es otro tema. Si el Congreso rechaza el DNU, todos los actos que se cumplieron mientras el DNU está vigente permanecen vigentes. Ah, mira. Tiene un ejemplo, ¿no? Si se privatiza ARSAT, claro, y luego se revoca o se rechaza el DNU, la privatización de ARSAT sigue vigente. Claro. No se vuelve todo a hoja cero. Claro, claro. Salvo, y por eso también fuimos a la justicia, salvo que la justicia declare la nulidad del decreto. Y la nulidad del decreto sí hace retrotraer todo.
Claro. Y ahí son los tiempos de las justicias los que van a mandar. Porque Ahí son digamos... los tiempos de la justicia, son los tiempos del Congreso, Sí, ¿no? Y mientras tanto, bueno, toda la economía y los niveles de coherencia social dependen de un hilo. sí, porque a ver, convengamos, a partir del momento en el que se publicó el DNU, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para mandarlo a bicameral. Bicameral tiene que esperar al menos 10 días. Si ese decreto no se manda al Congreso, bicameral puede empezar a actuar de oficio. A partir de ahí tiene 10 días. Si bicameral no se expide, el Congreso puede actuar de oficio, y si nadie se expide, el DNU pasa de largo. Claro, además eso estamos hablando en sesiones ordinarias, Claro, porque si el presidente no convoca sesiones extraordinarias al Congreso, el Congreso no se puede reunir. sí. Y tenemos que esperar que el Congreso tenga sesiones ordinarias en marzo. Ujú. Vos sabés que me quedé pensando con respecto a la ley, ¿no?, que es la que de alguna manera regula los DNU. Fue dictada en el 2006, impulsada por Néstor Kirchner. ¿Por qué pensás que nadie nunca, durante todos estos años, tengo que hacerte esta pregunta, evaluó su inconstitucionalidad? Esa ley se planteó varias veces su inconstitucionalidad, nunca se llegó a terminar porque mientras seguía el proceso de declaración de inconstitucionalidad de esa ley, los DNU eran aprobados, no en el Congreso. Claro. Aquí hay una cuestión de que también tenemos que aprender, todos los gobiernos en Argentina, que respetar las instituciones implica justamente que el poder sea controlado con independencia de quién esté gobernando, ¿no? Las instituciones tienen esa función de que la desconcentración del poder y la regulación del poder no se realiza dependiendo de si un gobierno es afín a tus ideas o es contrario a tus ideas. Generalmente en Argentina, cuando se gobierna, se van modificando las instituciones, se las flexibilizan pensando que el poder siempre lo va a retener el que está gobernando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van flexibilizando las instituciones para tener menos restricciones a la hora de ejercer el poder. Y esta fue también justamente la regulación de los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Como se pensó que cierto sector político iba a gobernar eternamente la Argentina, establecieron regulaciones flexibles a los decretos de necesidad de urgencia que emite el presidente. No se les ocurrió pensar que quizás iban a dejar el gobierno y que iba a venir un gobierno de signo contrario que iba a utilizar justamente la flexibilización de esas instituciones para hacer lo contrario a lo que el gobierno anterior quería. Ese es un aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad y creo que el punto límite es lo que está haciendo Milei, ¿no? Si queremos respetar las instituciones, tenemos que frenar este DNU. Más allá de que si uno está de acuerdo o no con su contenido, sino porque resulta insoportable para la democracia. Si Milei decide modificar 80 leyes y a futuro viene otro gobierno y decide modificar 100, 200 leyes, tenemos que ser coherentes y no porque nos agrade o nos disguste una idea le vamos a permitir a un gobernante la suma del poder público y a otro gobernante no, lo vamos a cuestionar. Para eso están las instituciones, para justamente controlar el poder y llevarlo hacia los ámbitos de mayor discusión y consenso, que en este caso es el Congreso, que es el órgano democrático por antonomasia en Argentina. Jonathan, la última, y te la hago rápida. Quisiera saber tu opinión personal. Está claro que lo que plantea la cautelar que presentaron es la inconstitucionalidad y, por si se quiere, explicándolo rápido, el mal proceder del presidente. Pero, ¿ustedes están de acuerdo en su totalidad, parcialmente, desacuerdo total, parcialmente, del contenido del DNU, más allá si eso no es inconstitucional? A ver, estamos en desacuerdo con la perspectiva y el espíritu de la reforma, ¿no?, que se plantea, que es justamente la desregulación y eliminar la intervención estatal del mercado. Nosotros creemos que si las relaciones sociales son gobernadas solamente por el mercado, en este contexto de alta concentración económica de algunos sectores, lo que termina sucediendo es que en vez de gobernarnos el Estado y gobernarnos democráticamente, nos terminan gobernando las corporaciones que tienen el mayor poder económico.
desde cuestiones micros, de considerar que una relación de alquiler existe igualdad de poder entre propietarios e inquilinos, que es totalmente ridículo, ya que el propietario tiene más poder y el inquilino tiene una necesidad, ¿no?, que se tiene que someter a ese poder del propietario, y que por ahí aquí tiene que intervenir el Estado, y si no interviene va a quedar sujeto a la voluntad del propietario, a grandes situaciones que tienen que ver con la dolarización de los mercados y las grandes corporaciones internacionales que, por ejemplo, se pueden empezar a hacer de los servicios públicos en la Argentina. Por tanto, descreemos que el mercado sea el principio regulador de la sociedad, y sí creemos que una sociedad se tiene que regular democráticamente y que tiene que crear espacios públicos de decisión de esa regulación. Hasta ahora el mejor espacio en ámbito público ha sido el Estado, con sus distintos órganos o poderes, ¿no? La justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Nosotros creemos que tendríamos que incluso dar un paso más allá, de pasar de una democracia indirecta a una democracia participativa, donde la ciudadanía no solamente ejerza su soberanía cada 2 años, sino que ejerza su derecho a decidir las políticas públicas del país y de sus ciudades cotidianamente. Pero estamos ahora justamente defendiendo lo que es la democracia o la fuerza y violencia del mercado en las regulaciones sociales y económicas. Jonathan, muchísimas gracias por esta comunicación, por despejarnos tantas dudas, por darnos también un pantallazo respecto a esta primera cautelar presentada en contra del DNU, y seguramente con el correr de los días y las horas van a seguir presentándose más, porque muchos fueron los sectores que han reaccionado automáticamente después de la cadena nacional del presidente. Te mandamos un gran abrazo desde Resistencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Que tengan muy buen fin de semana.